El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Amén, mis hermanos. Recordando dónde estamos ubicados, mis hermanos, en el pasaje, tal vez también por aquellos que nos visitan, estamos en la segunda parte del Evangelio de Juan. Recordemos que ya hemos visto que el Señor ha cenado con sus discípulos, les ha lavado sus pies, dándoles ejemplo de humildad y de servicio. Les ha anunciado que uno de ellos los traicionaría, ¿no? A Judas, a quien dijo, ve, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Salido el traidor del medio de los discípulos. Y ahora, guiado por el diablo, él va para entregar al Señor. Y ahora que el traidor ha salido, él comienza a hablar más íntimamente a sus discípulos, a dirigir a su último discurso, sus últimas enseñanzas, para dar tranquilidad a su corazón, para que el gozo de ellos sea completo, para que su corazón no sea turbado. Y en estas últimas horas difíciles, mis hermanos, les viene hablando de lo difícil que va a ser en el futuro después de su partida a su misión, ¿no? El mundo los va a aborrecer, como a él lo han aborrecido. Por lo cual ellos tienen que prepararse, ellos tienen que ser instruidos en el Señor, y el Señor empieza a hablarles de que ellos tienen que estar unidos a Él, como los pámpanos a la vid, porque sin Él nada pueden hacer, especialmente todos los conflictos que se avecinan. Y por eso los está llamando primeramente a permanecer en Él, permanecer en su amor, amándose los unos a los otros, y permanecer en Él dando testimonio, unidos a Él, porque vienen tiempos difíciles. Tienen que dar testimonio a un mundo que los va a aborrecer porque lo han aborrecido primeramente a Él, al Señor Jesús. Un mundo que, como no lo conoció a Él ni a su Padre, tampoco conoce a aquellos que le ha enviado. Pero al mismo tiempo hay muchos que van a creer. Es donde terminamos. Luego viene el versículo 1 que vamos a verlo hoy como una introducción hasta el versículo 4 de la primera parte. Nos viene hablando de que viene una persecución. Tienen tiempos difíciles, el mundo los va a odiar, pero eso no va a terminar, mi hermano, solamente en un sentimiento, ¿no? De odio, de desprecio, de rechazo. Él dice en el versículo 1, estas cosas, no, capítulo 16, versículo 1, estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que viene hablando, ¿no? Os he hablado para que no tengan tropiezo. Esa palabra tropiezo en griego, la palabra escandalón, o sea, para que no se escandalicen. No se escandalicen porque no solamente van a ser odiados. ¿Qué más va a pasar? Dice, los van a expulsar de las sinagogas. ¿No? Ellos que como judíos estaban acostumbrados a reunirse en sinagogas, que habían estado con el Señor Jesús en las sinagogas, mientras Él enseñaba la palabra, ellos iban a ser expulsados, sacados fuera de la comunidad. Dice, aún viene la hora, cuando cualquiera que los mate, o que les quite la vida, pensará que rinde servicio. Esa palabra servicio en griego es adoración. Está pensando que está adorando a Dios, que le hace un servicio a Dios. Cualquiera que los mate. Muchos judíos, aún el apóstol Pablo dice que él pensaba que era cierto, que era bueno hacer muchos males contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y obviamente contra sus discípulos, a los cuales arrastró a las cárceles, maltrató para obligar a blasfemar y aún dio su consentimiento para que quitaran la vida a algunos, como fue con Esteban, siervo del Señor Jesucristo. Entonces ese tiempo se avecinaba, pronto se iba a cumplir, pronto los apóstoles iban a ser arrestados por dar testimonio del Señor Jesús, iban a ser flagelados, iban a ser amenazados, y muchos de ellos iban a comenzar a morir en las primeras persecuciones que iban a comenzar justamente con los judíos. Pero eso no iba a terminar ahí. Luego también el imperio romano se iba a levantar, iba a empezar a perseguir a los hijos de Dios. Para el tiempo en que está siendo escrito el Evangelio de Juan, el único apóstol que está vivo, después de esta gran persecución que había sido iniciada por el Imperio Romano, era el apóstol Juan, que está escribiendo este Evangelio. Todos los demás apóstoles ya habían muerto por causa del testimonio del Señor Jesucristo. Apedreados, colgados, atravesados por lanzas, colgados de árboles, crucificados de cabeza o en X, despellejados. Aún el mismo apóstol Juan, antes de escribir este evangelio, fue arrestado por Domiciano y enviado a ser echado en una olla hirviendo de aceite. Pero porque el Señor lo protegió, no sufrió ningún daño. Entonces, espantado el emperador,
lo siguió a la isla de Patmos, donde tuvo la visión del Apocalipsis. Y luego regresando a Éfeso, él comienza a escribir las epístolas y comienza a escribir el Evangelio que estamos estudiando. Pero no iba a terminar ahí, 200 años más de persecución cruel por mano de 10 emperadores iban a continuar, asediando a los primeros discípulos de Cristo. Pero mis hermanos, el panorama actual que nosotros vivimos no es diferente. Pensaríamos que no, que en la época del Imperio Romano eso era horrible. Y sí, era horrible, hermanos. Como decía nuestro hermano Pablo la semana pasada, los ponían de antorchas públicas. Alumbrado público, cristianos, se están apagando las luces, ya casi llega la noche, busquemos unos cristianos para prender los fuegos para que alumbren las calles y los jardines, ¿no? Herodes, eran alumbrado público los cristianos, hermanos, carnada. Odiados, aborrecidos, pero hoy, mis hermanos, es peor que en aquella época. 2000 años después, los cristianos nunca han sido tan odiados, tan perseguidos, tan despreciados. Hay 50 países, no es que sean todos los países, que están en la lista roja, o sea, que son los peores, incluyendo a Colombia, donde los cristianos son más perseguidos. Tenemos 340 millones de cristianos, 1 de cada 7, siendo perseguido en alguna manera por su fe. Solo el año pasado 9,000 cristianos fueron asesinados por causa de Cristo. Cada año se rompe el récord, o sea, cada año mueren más cristianos. O sea, eso no ha parado de crecer, hermanos. Jesús dijo, yo les digo estas cosas para que cuando ocurran no se escandalicen. Se escandalicen. Va a venir sufrimiento, va a venir persecución. Pero el Señor nos dijo que esto ocurriría. Y con todo esto podríamos hacernos varias preguntas, hermanos. ¿Estamos solos ante esta enemistad? Este mundo que no nos recibe, que nos odia, que nos aborrece, que nos mata. En medio de todo esto, mis hermanos, ¿qué esperanza tenemos de poder llevar el Evangelio a un mundo que odia a Cristo y que no le ha conocido, que nos persigue? ¿Quién nos guiará a través de tan grande tribulación y confusión que hay en el mundo? ¿Qué haremos, mis hermanos? Justamente en este pasaje el Señor Jesucristo nos instruye en 3 beneficios de la obra del Espíritu Santo, a fin, mis hermanos, de darnos confianza y gozo en medio del rechazo y hostilidad de este mundo. Eso que vamos a ver en este pasaje, cómo el Señor Jesucristo nos muestra, abre nuestro entendimiento para ver esa obra del Espíritu Santo, para que tengamos confianza, para que tengamos ánimo, gozo, en medio de este mundo que nos persigue. Pues ese es el trasfondo de este mensaje, hermanos, de la venida del Espíritu Santo y su obra. Un mundo que nos rechaza, un mundo que no nos tolera, un mundo que no quiere escuchar el mensaje que tenemos para darles. Pero el Señor Jesucristo no nos dejó solos en este mundo. Le ha enviado el Espíritu Santo, mis hermanos. Y estos 3 beneficios que vamos a ver en esta mañana son los siguientes. El primero, su consolación, su ayuda para aquellos que creemos. Está para ayudarnos en medio de este conflicto. Lo segundo que vamos a ver es su poder para convencer al mundo. Tal vez no tengamos el poder para convencer al mundo que rechaza a Cristo, pero el Espíritu Santo que nos fue dado nos capacita para dar testimonio de Él. Y tercero, su guía para que los que somos discípulos, aquellos que somos discípulos de Cristo. Entonces vamos a ver su ayuda, ¿no? O consuelo, su poder para convencer al mundo y su guía para aquellos que somos sus discípulos. Entonces vamos al primer punto. Ahí en el versículo 4, parte B. Su ayuda para los que creemos. Versículo 4 en la segunda parte comienza diciendo, esto no se los dije al principio, porque yo estaba con ustedes. Literalmente esto es una palabra que está ahí en plural, que se puede traducir como estas cosas. O sea, no se refiere a un asunto en particular, sino a varios asuntos. ¿Qué fueron estas cosas que les dijo desde el principio? Primeramente, son cosas que vienen hablando desde el capítulo 13, que hemos venido estudiando. Se refiere a su partida, el cual él viene hablando desde el capítulo 13. Él ya venía hablando varias veces, es necesario que el Hijo del Hombre muera, padezca de los sacerdotes y los escribas en Jerusalén y sufra mucho. Es necesario que el grano de trigo muera para que lleve mucho fruto, ¿no? Después de haber caído en tierra. El Señor Jesucristo venía hablando de esto, pero desde que sale Judas el traidor, Él comienza a hablar de una manera más
clara sobre su significado. También se refiere a la persecución, lo último que hemos venido viendo, que vendrá más adelante, y el rechazo del mundo que van a experimentar. Y también se refiere a la venida del Espíritu Santo, que ya venía hablando desde el capítulo 14. Es como que en el capítulo 14 él comienza a hablar de la venida del Espíritu Santo y hace una pausa para hablar de otros asuntos y ahora retoma el tema. Entonces, todas estas cosas que él viene hablando, él dice, estas cosas les dije, no se las dije desde el principio. Él no venía hablando del Espíritu Santo y su ministerio hasta esta noche, ¿no? Usted no encuentra otros pasajes que le hable profundamente de cómo va a ser el ministerio cuando Él venga, a qué se va a dedicar el Espíritu. Hasta ahora Él comienza a instruirle sobre esto. Él comienza a hablar cómo va a ser ese rechazo. Él comienza a hablar cómo va a ser su muerte, su resurrección y sus beneficios, sus implicaciones. Entonces, el Señor Jesús había estado con ellos y no hacía falta. Pero ahora, mis hermanos, Él tenía necesidad de darles más detalles acerca de su muerte, la persecución y el ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su partida era inminente. Ellos necesitaban saber estas cosas. Entonces, después de la salida de Judas, Él comienza a profundizar. Sin embargo, notemos cómo estaban los discípulos, hermanos. Ellos estaban desenfocados, ellos no entendían de qué iba a hablar el Señor Jesús. Versículo 5. Dice, pero ahora voy al que me envió. No, ahora yo me voy a ir. Ustedes necesitan saber estas cosas. Pero hay un problema. Ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Parece una contradicción. Porque el apóstol Pedro, en el capítulo 13, versículo 36, ¿qué preguntó? Señor, ¿a dónde vas? Y Tomás dijo algo muy parecido en Juan 14, versículo 5. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces, el asunto, mis hermanos, es que ellos pensaban que el Señor Jesús iba a ir a otro lugar, en el sentido físico, ¿no? Ahora estás aquí y ahora te vas a ir a otro lugar. Los judíos pensaban lo mismo. ¿Será que va a ir a predicar a los judíos de la diáspora? ¿A dónde es como así que está y después se va a ir? ¿A dónde va a ir? Entonces los discípulos no estaban haciendo la pregunta correcta o con el entendimiento correcto de a dónde vas. Pero ahora el Señor Jesús comienza a explicarles. Comienza a explicarles que Él va a volver a aquel que le envió. Juan 14, 28. Voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. O sea, no es que voy a un lugar, voy al Padre. Ahora estaba más claro a dónde iba el Señor Jesús, pero ahora que estaba claro que Él se dirigía al Padre, ellos no preguntan qué implica eso. ¿Cuál es el significado de que tú vas al Padre? Ellos quieren saber a dónde vas, pero no les importaba que Él iba al Padre. No les importaba el significado, no tenían entendimiento de lo importante que era esto que el Señor Jesús estaba diciendo. Al parecer el Señor Jesús deseaba que le preguntaran qué significa ir al Padre. Y ellos no lo preguntaron. ¿Por qué? Miren cómo estaban ellos, versículo 6. Antes, porque les he dicho estas cosas. ¿Qué cosas? Que voy a partir al Padre, que van a ser perseguidos, que va a venir el Espíritu Santo. Tristeza ha llenado su corazón, cuando tenía que haber alegría. Ellos estaban tristes, ¿por qué? Porque estaban como muchos de nosotros, mis hermanos, tal vez en esta mañana, pensando en sí mismos, ensimismados, en qué sería qué sería de ellos después de la partida del Señor. Ellos estaban preocupados, ¿a dónde vas, Señor? ¿Nos vas a dejar solos? ¿A dónde vas? Nos estás diciendo que van a perseguir. ¿A dónde vas que vas a tener que enviar al Consolador? Ellos no estaban pensando en el Señor Jesús, en su partida, en su muerte, en su resurrección, su ascensión. Ellos estaban pensando en ellos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué será de nosotros? Pensando en las dificultades que el Señor Jesús les estaba anunciando, en que serían odiados, perseguidos y aún matados por causa de Él. Ellos estaban tristes, pero ¿nos va a dejar solo en medio de todo eso, Señor? En otras palabras, las dificultades presentes y futuras les impedían ver lo maravilloso de todo lo que estaba por suceder y de la promesa del Espíritu Santo. No estaban poniendo el foco donde tenían que ponerlo, en la obra que Cristo haría. Ellos pensaban más bien en lo que ellos podían perder. ¿Qué será de nosotros? El Señor nos va a dejar. Ellos amaban al Señor y no querían perder su presencia física. ¿Cómo así que te vas al Padre? ¿Cómo así que 3 años comiendo contigo, escuchando tus enseñanzas, viendo tus milagros, dependiendo de ti para todo lo que hacemos y ahora te vas a ir? No estamos listos. Ellos hubieran deseado que el Señor Jesús se quedara con ellos. Tal vez también se preguntaban, ¿pero no debía el Mesías permanecer para siempre? ¿Quién nos librará de los romanos si tú te vas, Señor?
No, ellos estaban tristes tal vez por sus aspiraciones nacionalistas. O el reino que prometió. Si se va el rey, ¿qué será de aquello que nos prometió, aquellos que le seguimos? No, sus esperanzas personales. Entonces estaban pensando demasiado en ellos mismos. Antes estaban pensando, ¿no? ¿Quién se sentará a la derecha? ¿Quién se sentará a la diestra? ¿Quién será el primero? Pero si te vas, Señor, ninguna de esas cosas que estamos anhelando vamos a tener. Ahora, esto puede ser, aunque diferente, la condición, como decíamos, de muchos de nosotros. Escuchamos que hay problemas y olvidamos lo que Cristo ha prometido. Vemos las dificultades y nuestra mente se nubla. Empezamos a pensar cómo haré esto, cómo haré lo aquello, qué será de mí. Pensamos tanto en nosotros que no podemos ver la obra que Cristo ha hecho. ¿Cómo haré? ¿Cómo haré con los problemas económicos que tengo? ¿Qué será de mí ahora que perdí mi trabajo? ¿Qué será de nuestra nación con este gobierno? ¿Qué vamos a hacer? Estamos preocupados, estamos distraídos y no podemos ver lo que Cristo ha hecho. O aquellos que solo ven a Cristo como un medio para obtener lo que desean, como muchos de sus discípulos, ¿no? Yo proclamo prosperidad sobre mi vida. No, reclamo las promesas del Señor para mí. Declaro la bendición de Dios para mis finanzas. ¿Eso qué son? Cristianos desenfocados. Cristianos ensimismados, pensando que la obra de Cristo trata de hacerlos ricos, prósperos, felices, bendecidos en todo lo material. Y solo lo concerniente a este mundo. O muchos cristianos tristes, como estaban los discípulos, desanimados, porque están pensando o poniendo su mira en las cosas de este mundo, en sus circunstancias, en sí mismo, en sus deseos. ¿Será esta la circunstancia de muchos de nosotros en esta mañana? ¿Será que estamos así? Porque como venimos hablando, yo a veces digo, ¿por qué los cristianos hablamos tanto de desánimo cada semana? Yo digo, ¿cuándo vamos a dejar de estar desanimados? Toda la semana desanimados, toda la semana lo mismo toca que nos animen. Estamos tristes, estamos desconsolados, estamos pensando en mí, ¿qué será de mí? Como los discípulos. Nuestro enfoque debería estar en la obra de Cristo en la cruz. Dice, yo me voy y eso les conviene. Yo me voy a estar en la cruz que nos libra de la ira venidera y nos limpia de nuestros pecados. En la resurrección de Cristo para nuestra justificación. En la ascensión de Cristo y su glorificación a la diestra del Padre, por la cual Él envía su Espíritu a morar en nosotros. Ahí debería estar nuestro enfoque, hermanos. En lo que Cristo ha hecho. Y ahí no estaban los discípulos. Debería estar, como vamos a ver ahora, en el Consolador, del cual el Señor ya venía hablando. Miren el versículo 7. Pero yo les digo la verdad, o lo que les voy a decir es ciertísimo. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, se los enviaré. El ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, era glorioso. Palabras de vida eterna, milagros portentosos, poder y autoridad manifestado contra el diablo y los espíritus malignos que eran expulsados. Los discípulos, mis hermanos, viendo todo eso, ahora se ponían tristes al pensar que su maestro ya no iba a estar con ellos de manera presencial, ¿no? ¿Qué iba a hacer ahora de todos esos milagros? Ellos parece que tienen memoria corta. El Señor Jesús acaba de decirles, las obras que ustedes van a hacer aún van a ser mayores porque yo voy al Padre. Pero ellos estaban tristes, ¿no? Ellos no tenían que convenía que el Señor Jesucristo se fuera. Y muchos de nosotros, mis hermanos, también hubiéramos querido, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho en algún momento? Que hubiéramos deseado el privilegio de haber conocido al Señor Jesucristo en persona, en la carne, de haber estado ahí, de ser uno de sus discípulos, oír las palabras de sus propios labios, ver sus milagros, contemplar su autoridad sobre los demonios. ¿Cuántos no hubieran querido eso, mis hermanos? Pero el Señor dice que hay algo mejor, algo más conveniente que haber estado con Él en la carne. Que Él se hubiera quedado aquí en el mundo de manera física. Su partida, dice, les conviene que yo me vaya. ¿Qué significa ese me vaya? ¿No? Ese me vaya hace referencia a la cruz. Su ida a la cruz. Dice, a ustedes les conviene que yo vaya a la cruz. A ustedes les conviene porque yo voy a ir a la cruz, voy a morir por sus pecados y luego voy a resucitar y luego voy a ascender. A ustedes les conviene que yo vaya y cumpla mi obra, les conviene.
que muera por ustedes, por sus pecados, que resucite para su justificación y ascienda el Padre para interceder por ustedes. ¿Te les conviene? Mejor que el Señor Jesucristo hubiera permanecido aquí es que Él haya hecho su obra completa en la cruz, haya resucitado y haya ascendido, para estar a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Es muchísimo mejor tener a Jesús solamente de manera física. Si el Señor Jesús no hubiera ido, mis hermanos, si Él se hubiera quedado en la tierra sin hacer su obra, nadie se salva. Nadie se salva. Hubiéramos muerto escuchando las grandiosas enseñanzas del Señor, viendo sus milagros y contemplando la expulsión de demonios, y de ahí para el infierno. Sin salvación, sin esperanza. Nadie podría ser perdonado sin su muerte, nadie podría ser justificado sin su resurrección. Y nadie tendría un intercesor ante el Padre si no hubiera ascendido. Más conviene que la permanencia del Señor en su ministerio terrenal es una obra completa a favor nuestro. Y no solamente eso, dice, porque no vendría el Espíritu Santo. Les conviene que yo vaya. Porque si no me fuera, si esa obra no fuera realizada, el Consolador no vendría a ustedes. El Señor Jesús, cuando estaba físicamente en la tierra, Él solo podía estar en un lugar a la vez, mis hermanos. ¿No? Todo el mundo quería estar, la multitud lo seguía, decían, ¿dónde fue? Y lo buscaban por aquí, lo buscaban por allá, y no todo el mundo lo encontraba siempre. Está en la casa de tal, y ahí corrían, y a veces no estaba ahí. Estaba en otro lugar. Entonces, el ministerio del Señor terrenal era limitado en espacio y en tiempo. Pero dice, les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador. Dice Juan 14:16. Si Él se fuere, dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. O sea, Jesús también era un Consolador, un ayudador. Pero si Él se fuere, dice, va a dar otro para que esté con ustedes, no temporalmente, sino para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes, ¿no? El Espíritu estaba morando con ellos. Estaba en el Señor Jesús, estaba con ellos. Pero iba a haber algo más maravilloso en el futuro. ¿Qué? Y estará en ustedes. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría. ¿A dónde? A ellos, a morar en ellos. Ahora el Señor Jesús habita en cada creyente por la presencia del Espíritu Santo. Antes estaba en un lugar de manera terrenal con ellos. Pero ahora ¿dónde está? En nosotros. A donde vamos, Él está. No hay que buscarlo aquí o buscarlo allá. Está en nosotros, hermanos. Ahora Él mora en nosotros, ahora Él vive en nosotros. Eso es muchísimo mejor, muchísimo más conveniente que Él esté en cada uno de nosotros, hermanos. No dependemos de ir al hermano tal para estar con el Espíritu Santo, porque Él está en nosotros. Cada uno. Antes estaba fuera, ahora está dentro. Pero para que eso pudiera ocurrir, para que pudiéramos ser hechos templos del Espíritu Santo, primero Él tenía que ir a la cruz. Él tenía que morir por nuestros pecados en nuestro lugar, para que fuéramos perdonados, reconciliados, purificados. Dios no podía enviar el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones si Jesús primero no iba a la cruz, hermanos. Si Jesús primero no resucitaba, si Jesús no ascendía a la gloria, no podía venir el Espíritu Santo. Jesús dijo el último día de la gran fiesta, Juan capítulo 17, el que tenga sed, venga y beba. Yo le daré, y como dice la Escritura, de él brotarán ríos de agua viva. Y dice el apóstol Juan, esto decía el Espíritu que habían de recibir, pero que todavía no había sido enviado, porque él dice no había sido todavía glorificado. No podía ser enviado hasta que él fuera glorificado, hermanos. Dice glorificado incluye, como ya vimos en el capítulo 13, toda su obra. Tiene que ver con esa gloria que él iba a recibir. Esa obra gloriosa que Él hizo en la cruz. Entonces no puede haber vida del Espíritu sin la cruz. No puede haber vida del Espíritu sin que Jesús muriera en nuestro lugar. No podría morar en nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y reposaba sobre Sansón, sobre David, pero no moraba en ellos, ni se quedaba para siempre. ¿No? Ahora sí, hermanos, es muchísimo más conveniente, muchísimo mejor. Él tenía que justificarnos delante de Dios, tenía que ascender, tenía que ser glorificado. Por eso, mis hermanos, no hay posibilidad alguna
de experimentar la vida del Espíritu aparte de la obra de Cristo. Si no vienes a Él por fe en arrepentimiento, el Consolador no vendrá a tu vida. En estos días estábamos con un hermano evangelizando a una joven. Y ella decía, no, es que mi familia tiene visiones y premoniciones y ve esto y yo conozco al Espíritu Santo. Yo decía, no, eso no es el Espíritu Santo. Si tú no crees en Cristo, tú no tienes el Espíritu Santo. Será espíritu de demonios, de adivinación, pero no es el Espíritu de Dios. Lo que vemos muchas veces en otros ambientes, en otros lugares donde no conocen a Cristo, ni reciben su evangelio, no es el Espíritu de Dios. Son falsos milagros, falsas religiones, demonios obrando a través de espiritistas, de mediums. No es el Espíritu de Dios, hermano. El que no cree en Cristo no tiene el Espíritu de Dios. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y no puede ser de Él a menos que ponga su fe en Cristo. Y entonces no puede, solamente así se puede recibir el Espíritu Santo. Hoy algunos piensan que hay que ir a un encuentro, que hay que poner manos, que hay que hacer qué para que alguien reciba el Espíritu. El Espíritu se recibe cuando ponemos la fe en Cristo. No hay otra manera, hermanos. Y si tú ya has creído en Cristo, ya el Espíritu Santo mora en ti. Así no hables en lengua, así no te caigas, así no te revuelques. Sino por la fe. Él viene a dar testimonio de que somos hijos de Dios, de que ya no somos esclavos, de que no tenemos que andar más en temor. Dice, más si me fuere, se lo enviaré. Si fuere. Si Él no iba a enviar. ¿Qué significa esto? Como dicen muchos comentaristas, no tenemos que pensar que esto significa que el Espíritu Santo venía por primera vez a la tierra, ¿no? Como que no estaba ahí y ahora lo iba a enviar por primera vez. No, mis hermanos. Si usted lee Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre las aguas, ya estaba aquí en la tierra. Si tú lees el Antiguo Testamento, cada hombre y mujer de Dios fue usado ahí estaba el Espíritu de Dios, obrando en sus vidas, viniendo sobre ellos para capacitarlos para hacer lo que Dios les mandaba a hacer. Entonces no se refiere a eso, mis hermanos. Porque si tú ves los jueces, los reyes y los profetas, ahí ves el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento. No es que Él no estuviera, pero ahora iba a venir, no sobre algunos, sino sobre todos los creyentes, sobre toda carne, y de una forma completamente nueva, un poder que nunca antes había sido experimentado en la tierra. Y esa fue una gran noticia, una gran consolación para nosotros, que el Espíritu Santo, el ayudador, ha sido enviado. Ha sido enviado a morar en cada uno de nosotros, en cada creyente, y no se va a ir más. Algunos piensan que cuando peco se va el Espíritu Santo. No hay nada de eso en la Biblia, hermanos. Cuando pecas, el Espíritu Santo se queda ahí. ¿A qué? A ayudarte, a redarguirte, para que te arrepientas y vuelvas en arrepentimiento al Señor Jesús y seas perdonado de toda maldad, de todo pecado. Para que confieses, para que dejes tus malos caminos, para que busques la santidad sin la cual nadie verá a Dios. El Espíritu Santo de Dios está obrando en cada creyente de manera permanente. Nos contrista. ¿Escucha esa palabra contristar? Contristar es triste juntamente con. Entonces, cuando nosotros pecamos, Él se entristece y nos entristece con Él. Porque Él le entristece que vivamos en pecado. Le entristece que nos rebelemos contra Dios, que andemos en malos pasos. Entonces la tristeza, Él nos comunica esa tristeza a nuestro corazón para que también nos entristezcamos y esa tristeza nos conduzca al arrepentimiento que es para vida. Entonces, mis hermanos, no estamos solos en medio de la enemistad del mundo. Cristo, el Padre y el Hijo nos ha enviado a un consolador, que también puede traducirse como ayudador. Nos ha enviado a alguien que nos ayude. Entonces no estamos solos. El Señor Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Entonces no murió y quedamos solos. Él murió, ascendió y nos envió después de resucitar al Espíritu Santo. No estamos sin padre, no estamos sin guía, no estamos sin ayuda, no estamos enviados como corderos en medio de lobos para ser sacrificados y destruidos. No, mis hermanos. Él está con nosotros para protegernos, para guiarnos, para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos. Él está, mis hermanos. El Señor Jesús dijo, quédense en Jerusalén. Van a recibir poder. Y entonces me serán testigos, comenzando de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Jesús ya sabía, ustedes no pueden.
Yo voy a ascender, pero ustedes no pueden ir a ninguna parte. Ustedes no pueden hacer nada. Tienen que esperar. Porque yo les voy a enviar poder de lo alto, el ayudador. Cuando venga el ayudador, entonces van a recibir poder. Entonces van a poder hacer lo que yo les mando. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos hacer nada. Nada, hermanos. No podemos hacer nada, no podemos predicar, no podemos cantar, no podemos vivir la vida cristiana. El otro día, ¿qué decíamos acerca de dar fruto? ¿Qué es llevar fruto? Es la vida de Cristo en mí a través del poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre para su gloria. Entonces yo no puedo vivir la vida de Cristo, no puedo llevar fruto sin la vida del Espíritu Santo en mí. Él es el que me ayuda a permanecer en Cristo para llevar fruto. Él es el que me da discernimiento por donde debo andar. Él es el que me guía. Entonces, después de la obra, mis hermanos, de su muerte, resurrección y ascensión, Él nos ha enviado del Padre al Espíritu Santo. Y por medio de él ahora el creyente tiene la vida y la presencia de Cristo en él, lo cual es muchísimo mejor que solo tener al Señor Jesús en la carne. Entonces, el Consolador, el Ayudador, es el que nos comunica la salvación de Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Sin la intervención del Espíritu Santo, si Él no lo hubiera enviado, nadie podría ver el reino de Dios, nadie podría entrar al reino de Dios, nadie podría ser salvo. Él nos comunica la obra de Cristo cuando creemos. Él es el que nos ayuda a orar. Dice que el apóstol Pablo a los romanos que nuestra humana debilidad no sabemos ni siquiera qué orar ni qué decir. Somos torpes. Pero viene el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra humana debilidad. Y clama al Padre por nosotros, intercede al Padre por nosotros porque Él conoce las intenciones del corazón y nuestra necesidad. Nos ayuda. El que nos lleva a arrepentirnos cuando pecamos. Es su poder en nosotros el que nos capacita para vivir la vida de Cristo. Es su presencia la que nos permite entender las Escrituras. Sin la obra iluminadora del Espíritu Santo, hermanos, no podríamos entender nada. Nada de la Escritura. Por causa del entendimiento entenebrecido con el cual hemos nacido. Pero cuando Él viene, Él ilumina la Escritura para que la comprendamos, para que entendamos. Él también nos selló, el Padre nos selló por el Espíritu Santo, para experimentar las riquezas obtenidas por Cristo en la cruz y crecer en la justicia de Dios, en su santidad, y disfrutar de las bendiciones del Padre en Cristo, en los lugares celestiales. Entonces Él es el Consolador, el Ayudador, el Intercesor, mis hermanos. Eso no nos llena de alegría, que en medio de este mundo tan hostil, tan difícil, tenemos tanta ayuda, hermanos, tanta ayuda. Y a veces queremos vivir la vida cristiana solos, pero no estamos solos. No hay que hacerlo solos. Él nos ayuda. Cuando Pedro predicó en su primer sermón, él pudo hacerlo, ¿por qué? Porque vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso es que él pudo hacerlo, mis hermanos. Por eso que se convirtieron 3,000 personas. No porque el apóstol Pedro podía solo, sino porque él fue ayudado por el Espíritu de Dios. Cuando Pablo y sus compañeros necesitaban dirección, queremos ir a Bitinia, dice, el Espíritu Santo no nos dejó, les ayudó para que no fueran por donde no era. Y luego les da la visión del varón macedonio para que fueran a Macedonia y predicaran ahí el Evangelio. Los ayudó. Cuando los creyentes eran perseguidos o son perseguidos, ¿qué dijo el Señor Jesús? Cuando os persigan y los lleven en las cárceles, el Espíritu Santo les dará sabiduría que nadie podrá resistir. Les va a dar lo que va a ser hablado en aquella hora. Es el Espíritu Santo, hermano, que nos ayuda. Aun cuando seamos perseguidos, cuando hay que predicar, cuando no sabemos cómo servirle, cuando Dios quiere enviar misioneros. El Espíritu Santo apartó a Pablo y a Bernabé para una obra. O sea, hermano, no podemos hacer nada sin la ayuda del Espíritu Santo. Nada. Absolutamente nada. Son los beneficios de esa obra ayudadora, consoladora, intercesora del Espíritu Santo por nosotros. Por eso mismo tenemos que llenarnos de Él. Y en vez de llenarnos de temor, no de tristeza, no de angustia, no de incertidumbre ante un mundo que nos rechaza y las circunstancias que son adversas. Porque no estamos solos. El ayudador está con nosotros 24/7, mis hermanos. Dios tiene que llenarnos de gozo y de alegría. Ese es el primer beneficio que Dios ha enviado, el Hijo ha enviado al ayudador. Segundo beneficio de la obra del Espíritu Santo es su poder para convencer al mundo.
Y ya ver por qué esto es tan importante. Es un asunto muy importante porque el Señor venía diciendo a sus discípulos en Juan 15:26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Es el que ha venido a dar testimonio. Es el que ha venido a dar testimonio. Y ustedes daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, como decíamos antes ahí en Hechos 1:8. Recibirán poder para ser testigos. Hermanos, el Espíritu Santo quiere dar testigos, nosotros somos sus colaboradores. Él nos usa para dar testimonio, pero es el que ha venido a dar testimonio. Por eso Jesús dijo, no salgan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu. Ustedes no van a poder dar testimonio ni en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, ni en ningún lugar de la tierra, hasta que venga el Espíritu Santo. Cuando Él vino, el Espíritu Santo comenzó el testimonio a través de ellos. Entonces Dios nos envía al mundo que lo rechaza a dar testimonio de Él. Podríamos clamar, estamos perdidos. El mundo nos va a odiar, el mundo nos va a querer matar, pero otra vez no estamos solos. El Espíritu Santo es el que viene a dar testimonio y nosotros apenas somos instrumentos, testigos de Él. Por eso dice el versículo 8, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué buena noticia, hermanos, porque nosotros no podemos convencer a nadie. Yo puedo salir y predicar a la calle a todo pulmón y hasta que salga sangre de mi garganta y nadie se va a convertir, a menos que lo venga a convertir y a convencer el Espíritu de Dios. Nadie, hermanos. Es el que convence. No podemos volver el corazón de nadie a Dios. No podemos salvar, ni convertir, ni impartir vida espiritual a nadie, porque es el que nace del agua y del Espíritu. Él es el que regenera. Él es el que da vida. Nosotros no tenemos ese poder ni esa capacidad. Pero el Espíritu Santo sí. Él es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es algo que se ve claramente durante la primera predicación del Evangelio después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Cuando Pedro predicó lleno del Espíritu Santo, los apóstoles predicaban, los judíos eran convencidos, redarguidos por su rechazo hacia el Señor Jesucristo. Los judíos eran convencidos de la justicia perfecta del Señor Jesús y de que Él era el varón aprobado por Dios que estaba ahora a la diestra del Padre. Y eran convencidos de que el Señor no fue derrotado en la cruz como ellos habían pensado, sino que el Señor Jesucristo había vencido al diablo. Y esto lo vemos a lo largo de todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles y sus discípulos, y los discípulos llenos del Espíritu Santo, simples pescadores, personas del común del pueblo, cobradores de impuestos, hombres débiles, predicando el Evangelio. ¿Y qué vemos? Multitudes siendo convencidas, convictas de pecado y llevadas a los pies del Señor. Ellos llenaron, dice, toda la región, todo Jerusalén, de la doctrina de Cristo. Y trastornaron el mundo entero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Entonces, la obra del Espíritu Santo es la continuación de la obra de Cristo. ¿Cómo comienza Hechos? En el primer tratado, querido Teófilo, comencé a escribir y a relatar lo que el Señor Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. ¿Y qué trata el segundo tratado? La continuación de esa enseñanza y lo que el Señor Jesús hacía a través del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, convenciendo de pecado, redarguyendo, trayendo a la gente a la fe en Jesucristo. La continuación del Señor Jesucristo puede ser muchísimo mejor. Les conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu Santo y va a continuar mi obra, pero no solamente en una persona, en un lugar, sino a través de todos ustedes, a través de todos nosotros. Qué gran noticia. Ahora, ¿qué significa esa palabra convencer? Pues yo pienso convencer y es que quedó convencido, ¿no? Pero ¿qué es convencer? ¿Qué significa esta palabra? La palabra eleggo, elegjo, en griego es convencer, mostrar la falta, poner de manifiesto, condenar, reprochar, reprender, acusar, ¿no? Traer convicción de que has hecho algo malo. Ese es el sentido. Entonces, no convencer en el sentido que alguien automáticamente se vuelve creyente. Ese no es el sentido aquí. El sentido es de convencer al mundo.
No significa que todo el mundo ya está convencido de que Jesús es el Señor, ¿verdad? ¿Eso pasó? No, entonces ese no es el ministerio del Espíritu Santo. Su obra no es que Él vino y todo el mundo quedó convencido de que Jesús es el Señor y ya son creyentes. No todo el mundo ya puso su fe en Jesucristo. Eso lo que significa es que el Espíritu Santo muestra al mundo como lo haría un fiscal. Él convence al mundo como lo haría un fiscal con pruebas en su corazón, mostrándole su falta y su necesidad de la obra de Cristo y su condenación, de tal manera que la persona quede sin excusa, convicta de su situación, de su necesidad. Entonces, mis hermanos, pero el Espíritu Santo no vino eso para condenar al mundo, no es ese sentido. No es que vino como un fiscal a acusar al mundo para que el mundo sea condenado. Eso no es lo que vino el Espíritu Santo, sino para que el mundo ponga su fe en Cristo y sean salvos. Él les convence de que ellos necesitan poner su fe en Cristo, de que están perdidos sin Él. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Ahora, esta obra, como dicen algunos hermanos, no es una obra automática, ni ocurre en la atmósfera, ¿no? Algunos piensan que el Espíritu Santo es como un fantasma. Paséate, Espíritu Santo, y obra aquí. Eso no es así, hermano. Eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando algunos hermanos hablan eso, yo no sé qué están pensando, de qué están hablando. Porque aquí es muy claro que es cómo el Espíritu Santo viene a convencer a las personas. Y no es una manera mágica, hermanos. Paseando por ahí, metiéndose por acá, saliendo por el otro lado. Así no es el obrar del Espíritu Santo. Él ha venido a convencer, pero ¿dónde ha venido? ¿A dónde vino el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿A toda la gente que estaba en Jerusalén o a dónde? A los cristianos, a la iglesia, mis hermanos. Él ha venido a nosotros, a su pueblo. Entonces, en el libro de Hechos vemos que Él vino sobre los apóstoles, sobre los discípulos, sobre los que esperaban en Cristo. Y es por medio de ellos y a través de ellos que vamos a ver cómo le hizo esa obra de convencimiento. No es que Él vino a Jerusalén y todo Jerusalén empezó a sentir, hemos pecado, hoy deberíamos creer en Cristo. ¿Verdad que eso no pasó? Él vino sobre los cristianos, sobre los discípulos. Y comenzaron a predicar el Evangelio y ahí vino la convicción sobre las personas. Hermanos, a veces decimos que el Espíritu Santo lo convenza, que obre en los corazones, que muestre, que revele. Y yo digo amén, amén, que lo haga. Pero Él lo va a hacer a través de ¿quiénes? De nosotros. Es una obra que Él lleva a cabo por medio de instrumentos humanos, de personas. No es una obra en el vacío, sino a través de su pueblo. Le está obrando, mis hermanos, a través de su iglesia. Cuando predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo obra a través de la palabra predicada en el corazón del pecador. Y cuando somos expuestos a la palabra, el Espíritu Santo es el que obra y que nos redarguye para que nos arrepintamos, para que enderecemos nuestra vida, para que busquemos la voluntad de Dios. Ahora continuemos porque el Señor Jesús lo va a explicar, versículo 9. Él convencerá primeramente de pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces el Espíritu Santo convence al mundo. Al mundo. ¿Quién es el mundo? Los incrédulos, los que van a perseguirnos, los que van a rechazarnos, los que no conocen al Padre ni han conocido al Hijo. El mundo. Él convence al mundo. No dice de pecados, ¿verdad? Aunque ciertamente Él muestra los pecados, pero acá está viendo un énfasis en un pecado en particular. Él convencerá al mundo de pecado en singular. El pecado al cual hace referencia es el pecado de incredulidad, por cuanto no creen en mí. Pecado de incredulidad. Entonces, cuando el Evangelio es predicado, el Espíritu Santo redarguye y muestra al pecador la gravedad de su incredulidad al no creer en Cristo. Porque él escucha el Evangelio le muestra que Cristo es el único Salvador, su única esperanza, y él no quiere creer. Y él le muestra, está siendo incrédulo. No rechaces al Hijo de Dios. Él lo deja sin excusa delante de Dios por su falta de fe en la obra de Cristo. El Espíritu Santo muestra de tal manera el corazón del pecador que Cristo realmente murió y resucitó y ascendió, que él queda sin excusa, aunque con su boca lo niegue, aunque rechace al Señor, él no tiene excusa. El Espíritu Santo le muestra la verdad a través de la palabra. Él lleva el Evangelio al corazón y muestra al incrédulo que su falta de fe no es debido a una falta de pruebas, sino a su resistencia al Evangelio y al testimonio del Espíritu Santo en su corazón.
¿Sabía que el Espíritu de Dios hace eso? Por eso, tú que resistes al Espíritu Santo, que Él te viene mostrando que Cristo es el Señor, que es el único camino, la única verdad, la única vida, que por su palabra te está mostrando que Él es el único que puede darte vida eterna, pero tú no quieres creer, no tienes excusa y el Espíritu Santo de Dios te lo ha mostrado, que eso es pecado, que está mal que sigas rechazando al Hijo de Dios, que dejes tu rebelión, que recibas el testimonio acerca del Hijo de Dios, que creas en Él, porque sabes, porque te lo ha mostrado el Espíritu, que no hay razón para rechazar a Cristo, como veíamos la semana pasada. No hay razón. Si lo haces es porque has endurecido tu corazón. Y como decía el apóstol Pablo, porque siempre resistís al Espíritu Santo. Esa es la única razón, no hay otra. Entonces no resistas más al Espíritu de Dios. Recibe el testimonio de Él. Porque, ¿sabes? Todo pecado tiene perdón. Por eso viene a redarguir o a poner convicción de pecado por cuanto no creen en Él. Porque todo pecado tiene perdón. Pero no hay perdón en ningún pecado si cometes el pecado de incredulidad y rechazas al Hijo de Dios. Ya no hay ninguna salvación para ti. Si tú vienes por inmunda la sangre del pacto y la pisoteares, rechazando el Hijo de Dios. Se cierra la puerta para el perdón de tus pecados. Tus buenas obras, todo lo que hagas no sirve para nada. Pero si recibes el testimonio del Espíritu, entonces por la fe en Él, todos tus pecados serán perdonados y serás hecho morada del Espíritu de Dios. Entonces viene a convencer de pecado, el pecado de incredulidad. Segundo, de justicia. Viene a convencer de justicia. Por cuanto voy a mi Padre y no me verán. Ustedes, se refiere a los discípulos, ustedes no me verán más. Bueno, ¿cómo convences a alguien de justicia? ¿Cómo redarguyes a alguien de justicia si justicia es algo bueno? Acá se refiere a la justicia de Cristo. Él cumplió toda la justicia de Dios. Justicia perfecta, nunca vio ningún mandamiento de la ley. Él cumplió toda la ley a cabalidad. Él hizo siempre la voluntad del Padre, lo que a Él le agrada. Por ello el Señor ha sido sentado por el Padre a su diestra, porque voy al Padre y no me verán más. Entonces el Espíritu Santo manifiesta al mundo cuando el Evangelio es predicado, cuando la palabra de Dios es expuesta, que Jesucristo es el justo y que solo su justicia puede llevar al hombre al Padre. Solo la justicia de Cristo. O sea, el Espíritu Santo muestra que solamente la obra de Cristo puede hacer a un hombre justo, a través de mostrarle que sus obras son insuficientes, que su justicia propia no sirve para nada, que todo intento de su corazón es malo, que todas sus obras son malas, no alcanzan la justicia de Cristo, como dice el apóstol Pablo. No decía que yo era fariseo de fariseos, yo era judío de judíos, benjamita, no de las tribus más importantes del pueblo de Dios, en cuanto a la ley irreprensible, fariseo de fariseos. ¿Qué le mostró el Espíritu Santo al apóstol Pablo? Que todo eso, su religión, su linaje, su ley, todo lo que él hacía, son pérdidas, son basura, son estiércol en comparación con conocer a Jesucristo. No sirven para nada. Y él agrega en el versículo 9 del capítulo 3 de Filipenses, que lo que él quiere es conocer a Cristo y ¿qué? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, la justicia de uno, la que es por la ley, no por las obras, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El Espíritu Santo le mostró al apóstol Pablo que la única justicia que sirve y en la cual tenemos que ser hallados cuando Dios regrese es la justicia de Cristo. Y eso fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace la obra en el corazón de mostrar la justicia de Cristo es la única suficiente. La única suficiente para ser declarado justo, para ser salvado, para ser perdonado, para ser reconciliado, es la justicia de Cristo. Él comienza al mundo, que escuche el Evangelio, que la justicia de los hombres no son más que trapos de inmundicia y que la única justicia que salva es la de Dios en Cristo Jesús, la justicia perfecta manifestada en Cristo, en la cruz. ¿No? Como dice en Romanos capítulo 3, que ahí Dios manifestó, aparte de la ley, su justicia.
poniendo a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Ahora Cristo para el creyente, como dice Pablo a los Corintios, ha sido hecho sabiduría de Dios y justicia de Dios. Justicia de Dios. Ahora Cristo ha sido hecho la justicia para todo aquel que cree. Y el Espíritu Santo es el que lo revela. No que fue una revelación, nosotros confiamos en nosotros mismos. Hasta que el Espíritu Santo abrió el entendimiento por el Evangelio y vimos la justicia de Dios es suficiente. La justicia de Cristo es la que me salva, la que me limpia, la que me lleva a Dios. Entonces los judíos, ¿no? Los no redimidos, ellos rechazan el testimonio de Dios, ellos buscan sus propias obras, ¿no? Pero ellos tienen que ser convencidos que Jesucristo, y el que solo a través de Él y solo a través de poner la fe en Él. Y eso es lo que vimos Jesús hacía cuando estaba presente, ¿se acuerdan? Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿qué hacía Él? Si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. ¿Qué hacía Jesús? Les redarguía de justicia. De que la justicia de ellos era insuficiente, de que sus obras eran malas. Jesús dijo, porque yo muestro que sus obras son malas, por eso me quieren matar. Ahora que Jesús dijo, voy al Padre y no me verán más, Él mandó al ayudador, para que el ayudador siga con el ministerio de mostrar al mundo que su justicia no es suficiente, que necesitan la justicia del Hijo de Dios. Versículo 11, tercer asunto aquí. Viene a convencer también de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, el mundo equivocadamente, mis hermanos, piensa que Cristo fue derrotado en la cruz. Tiene un concepto equivocado. El mundo juzga mal, juzga por las apariencias. Jesús murió, no logró nada. Fueron sus seguidores los que hicieron todo, dicen los incrédulos. Pues hasta el diablo, mis hermanos, tal vez pudo llegar a pensar, cuando envió a Judas para entregar al Señor Jesús, que estaba venciendo a Cristo. Y ciertamente los sacerdotes y los fariseos y maestros de la ley, ¿qué hacían en la cruz? ¿No salvó a otros? Que se salve a sí mismo. Baja de la cruz y creeremos que tú eres el Mesías. Pensaban que habían vencido a Jesús, ¿verdad? Pero hermanos, no fue así. El Espíritu Santo viene al mundo a dar testimonio de que no es así, revelando por la palabra al corazón de los hombres que el que fue derrotado en la cruz fue el diablo. Él fue el derrotado, Colosenses 2:13. Y a ustedes, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto, los decretos de Dios que nos serán contrarios, quitándolos del medio y clavándolos en la cruz. Y despojando, ¿qué hizo en la cruz Jesús? El diablo no estaba riendo, el diablo no estaba celebrando, los demonios no estaban danzando, ni es como ese video que hay por YouTube, entrando en Jesús los demonios. ¡Qué blasfemia! ¡Qué herejía! Y muchos cristianos lo comparten. En la cruz, ¿saben qué estaba pasando? Y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo en la cruz? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El mundo no lo sabe, pero el Espíritu Santo ha venido a convencerlos de que el que fue derrotado en la cruz no fue Cristo, sino el diablo. Entonces, en la cruz el diablo fue humillado, fue despojado, desposeído de todo su imperio. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó para destruir, dice la Reina Valera. La traducción más corta sería para incapacitar, despojar, anular por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, en la muerte Jesús no fue derrotado. Por medio de la muerte Jesús venció la muerte y venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Juzgó al diablo. Lo despojó de todo su poder para acusarnos. Porque en la cruz Él clavó todos los mandamientos que nos eran contrarios diciendo yo los cumplí. Yo ya pagué. La cuenta está saldada. El diablo no tiene cómo acusar a los escogidos de Dios. Aquellos que han creído, el diablo quedó sin poder para acusarnos. ¿Quieren acusar a los escogidos de Dios? Él es el que los justifica, dice Romanos capítulo 8. Nadie puede acusarnos, hermano, porque el diablo fue derrotado en la cruz completamente. Entonces el Evangelio, el Espíritu Santo usa el Evangelio para convencer al mundo de que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y todos los que le siguen, si no se vuelven al verdadero
al Señor Jesucristo en fe, irán junto con Él al mismo lugar de condenación. Pero todos los que crean serán librados del poder del diablo, el poder de la muerte, para ser de Jesucristo y recibir su reino. Qué gran noticia, hermanos. En medio de un mundo que nos odia, que está bajo el maligno ha sido derrotado en la cruz. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de esta verdad. Entonces, mis hermanos, en medio de todo esto, de la esperanza que tenemos, podemos llevar el Evangelio a un mundo que lo rechaza. Podemos hacerlo porque Él está con nosotros y el que está en el mundo ha sido derrotado. Nuestra esperanza no está en nuestra capacidad, ni en nuestro poder, ni en nuestro intelecto, sino en Cristo, que nos ha enviado a su ayudador, al Consolador, al que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Hermano, qué gran ayuda. Qué gran ayuda que yo sé que cuando yo voy a predicar, hermano, yo no tengo que convencerlos de nada. Que aquí está el Espíritu de Dios convenciendo a los incrédulos y a los que hemos creído, mis hermanos. Ahora, todo el énfasis que hemos hecho también ha sido sobre el incrédulo. Cuando predicamos el Evangelio, Él lo lleva a poner la fe en Cristo, de modo que nazca de nuevo. Él comienza el mundo de justicia de Cristo para que dejen de confiar en sí mismos y confíen en Él, en aquel que justifica al que cree. Y comienza el mundo para que dejen de seguir al diablo y sigan al Señor Jesucristo. Pero también está obrando en nosotros los creyentes. Él también nos muestra como creyentes somos incrédulos. Él nos muestra como cuando creyentes dejamos de poner la mirada en Cristo y empezamos a poner la mirada en nosotros y en lo que nosotros hacemos. Él también nos muestra cuando el diablo está atacándonos que Él ha vencido al diablo. Que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces no estamos solos, hermanos. Hermanos que predican el Evangelio, no estamos solos cuando salimos a predicar el Evangelio. El que los convence está con nosotros, está en nosotros y está hablando en el corazón de los incrédulos para que crean en el Evangelio de Jesucristo. Así que no dejes de predicar, no dejes de confiar, no dejes de proclamar la palabra, porque Él está con nosotros, convenciendo. Así que prediquemos. Vamos al tercer y último beneficio de la obra del Espíritu Santo que tenemos en este pasaje esta mañana. Su guía para los que somos discípulos de Cristo. Aquí tenemos varias cosas que considerar. Primeramente, el Espíritu va, como decíamos, Él continúa el ministerio del Señor Jesucristo. Dice el versículo 12, aún tengo muchas cosas que decirles, ¿no? Que enseñarles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Ahora mismo no las pueden o no las podían sobrellevar. ¿Qué significa esto? No las podían comprender aún. ¿Por qué? Porque ellos estaban antes de la cruz. Hay cosas que si Jesús les explicaba ellos no podían entender porque Jesús aún no había ido a la cruz. Él tenía que ir a la cruz, tenía que morir, tenía que resucitar, ascender. Y entonces ellos iban a poder comprender plenamente la obra de Cristo. Hasta entonces ellos seguían confundidos y tristes, como hemos venido viendo. Entonces ellos necesitaban la capacitación del Espíritu Santo para comprender todas estas cosas. No podían comprender lo que estaba a punto de ocurrir. Y sin ayuda del Espíritu Santo no podrían comprenderlas completamente. Entonces el Espíritu Santo iba a continuar la obra de Cristo de enseñanza, enseñándoles a los apóstoles, de manera que ellos comprendieran claramente, completamente la obra del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Juan, no sé si se ha dado cuenta, varias veces dijeron, ellos no comprendieron esas palabras, o no comprendieron la purificación del templo, no comprendieron esa cosa hasta después que Él resucitó. Cuando vino el Espíritu de Dios, ahí comenzaron a comprender muchas cosas que el Señor Jesucristo había hecho y enseñado. Cuando vino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y eso también es verdad hoy, mis hermanos. Tú que no conoces a Cristo, tienes cero capacidad para entender las cosas espirituales. A menos que pongas tu fe en Él, para que el Espíritu de Dios venga a morar en ti. Muchos incrédulos dicen, es que yo leo la Biblia y no entiendo nada. No la vas a entender hasta que pongas tu fe en Cristo. Y entonces, por la obra del Espíritu Santo y su iluminación, vas a poder comprender las Escrituras. Y también es cierto, mis hermanos, que si nosotros no tenemos una dependencia, los que ya somos cristianos, una dependencia del Espíritu de Dios, no podemos entender la Biblia. No podemos sobrellevar lo que la Biblia dice. Hay gente que lee Apocalipsis y sale todo asustado. Deberían orar al Espíritu Santo para que ayúdame a comprender, ayúdame a entender dónde encaja todo esto, dame paz. ¿No? Hay cosas que no podemos sobrellevar, hermanos.
Ni siquiera iban a poder sobrellevar ni la persecución, ni la muerte, ni todo lo que iba a ocurrir si no venía el Espíritu Santo. Y tampoco nosotros podemos sobrellevar la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu. Ni siquiera podemos entender la cruz de Cristo sin su ayuda. Entonces, lo primero que viene a enseñarnos cuando Él viene es el Evangelio. Ahora, mis hermanos, versículo 13, es el primer aspecto, ¿no? Él continúa esa obra de enseñanza, tanto hacia el incrédulo como el creyente. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad. Primer asunto ahí, a toda verdad. El Espíritu Santo jamás, nunca nos va a guiar a una mentira, a una herejía, a algo que esté contrario a las Escrituras. Es que el Espíritu Santo de Dios me reveló, hermano. Sí, pero la Biblia dice otra cosa. Ese no fue el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios me reveló que voy a aceptar tal trabajo, aunque ya no pueda congregarme. Será Mamón que se lo reveló. Pero no el Espíritu de Dios. ¿Qué espíritu será ese, hermano? Que me case con fulana, pero fulana está casada. Espíritu de lujuria será, pero no el Espíritu de Dios. Pero hermanos, el Espíritu de Dios jamás nos va a guiar a una mentira, a ir contra la palabra de Dios, a actuar contra la verdad. No, al final tú el Espíritu de Dios. Él nos guía a toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. Qué promesa tan grande. ¿Quién nos guiará, como preguntábamos al principio, a través de tan grande tribulación y confusión que hay en el mundo? El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. Toda la verdad acerca, primeramente podemos decir, del Evangelio. Si realmente estás buscando conocer a Cristo, el Espíritu Santo no te va a guiar a ti mismo, no te va a guiar a tus obras, no te va a guiar a una secta, ni a tus propios deseos. Él te guiará a los que son de Cristo, a su iglesia, a su palabra, a su obra hecha en la cruz, perfecta, suficiente, a su justicia. Ahí te va a guiar el Señor, si realmente lo estás buscando. Es el que guía a los incrédulos. Nosotros no le buscábamos, pero Él nos buscó. Y por su Espíritu Santo nos guió a la cruz y ahí abrió nuestros ojos para que contempláramos su obra y creyéramos. Ahora, qué importante, mis hermanos, es que no es simplemente que dice nos guiará a toda verdad. No dice a una verdad, a una parte de la verdad, sino a toda la verdad. Hermano, el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a poner énfasis en un aspecto solamente de la verdad, a costa del resto de la verdad. Que fue lo que le pasa a muchas sectas. Muchas sectas comienzan enfatizando una verdad y se van tanto hacia esa verdad que luego niegan todo el resto de la verdad. Y un poco de verdad, rechazando el resto de la verdad, no es más que un engaño. ¿Tú no has visto las sectas? Muchas sectas dicen Jesús es el Salvador. Ah, pero Él no es Dios. Ah, ok. Dice una parte de la verdad, pero rechaza otra parte de la verdad. No, el Espíritu Santo te va a llevar a que Jesús es el Salvador, que es Dios, que es el Hijo de Dios, que es el único, el perfecto, el intercesor. Te va a llevar a toda la verdad del Espíritu de Dios, no a una parte de la verdad. No, hermano, que hay que guardar los mandamientos de Dios, sí, pero eso no es toda la verdad, porque los mandamientos nos salvan. No, es que en el Antiguo Testamento dice que hay que guardar el sábado, sí, pero mira que también el resto de la verdad del Nuevo Testamento dice que Jesús es el reposo. Hermano, es a toda la verdad. A toda la verdad. El Espíritu Santo nos va a mostrar por la palabra toda la verdad, no solamente las promesas que nos encantan. También nos va a mostrar que la verdad es que hay que dejar nuestro pecado, hay que vivir en santidad, hay que andar como es digno de Él, hay que congregarse, hay que servir, hay que sufrir. Eso es parte de toda la verdad, hermano. Hay gozo, hay un ayudador, es parte de la verdad. No estamos solos. Él nos guía a toda la verdad y no solo una parte de ella. Los que se desvían de toda la verdad caen en desequilibrios, en daños. Pero Él nos guía a toda la verdad de su palabra, acerca de su Hijo, acerca de su obra, acerca de la salvación, de la santificación, de la labor de la iglesia. Por eso nos va a guiar a conocerle cada vez más a través de su palabra. Porque ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está? En nuestras Biblias, hermano. Ahí está la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nos guiará a toda la verdad. ¿De dónde? ¿De mi corazón? ¿De sueños proféticos? No, de la palabra. Él inspiró la palabra y Él nos guía hacia la palabra. Y nos enseña la palabra, ilumina la palabra, nos da entendimiento de la palabra, nos da convencimiento de la palabra.
Nos capacita para obedecer la palabra y nos guía a toda la verdad que Él ha dicho. No a otras verdades, otras revelaciones, hermanos. Ese no es el Espíritu de Dios, sino de falsos profetas. Nos lleva a conocer plenamente al Hijo en toda la palabra. Entonces, cuando estudiamos las Escrituras, no estamos solos, tenemos un guía, un instructor, un profesor, un ayudador que no nos va a engañar, que no nos va a mentir, que nos va a llevar a comprender la verdad si realmente la estamos buscando y a entenderla. Si no fuera por esa obra iluminadora, mis hermanos, como decíamos antes, no comprenderíamos las Escrituras, no podríamos ni comprenderla y, como dice el Señor Jesús, ni sobrellevarla. Ni siquiera podríamos explicar la verdad a otros, no podríamos predicar el Evangelio, no tendríamos capacidad ni para conocer la verdad, ni para quererla, ni para exponerla a otros. Luego dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Al igual que el Señor Jesucristo, que dijo que no hablaba por su cuenta, sino que lo que Él había oído del Padre, eso es lo que Él hablaba, lo que el Padre le mandó que hablara. Asimismo el Espíritu Santo dice, no hablará por su propia cuenta, sino lo que oyere. Uno ve esa relación de la Trinidad, hermanos, esa mutua dependencia. El Padre no hablaba independiente, el Hijo no hablaba independientemente del Padre. El Padre habla a través del Hijo. Y el Espíritu Santo nos habla lo del Padre y del Hijo. Uno ve esa unidad perfecta de la Trinidad. Esa obra grandiosa, mis hermanos, en unidad. Pero yo también reflexionaba y escuchaba a un hermano estos días algo cierto también de este pasaje. Los que predicamos el Evangelio, la palabra, hablamos nosotros de Dios, deberíamos aprender de eso. Deberíamos predicar solamente, no por nuestra cuenta. Ninguno debería venir y predicar por su propia cuenta. Hermano, yo tuve una revelación, se las quiero contar esta mañana. No, yo les quiero contar algo que tengo en mi corazón. Eso es hablar por la cuenta de uno, hermanos. Dios me guarde algún día venir aquí a hablarles por mi cuenta, o que tú hables el Evangelio por tu propia cuenta. Nosotros somos mensajeros, heraldos, de un mensaje que no es nuestro, sino que hemos recibido, que es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y viene a guiarnos a toda esa verdad para que no hablemos por nuestra cuenta. ¿Qué es lo que nosotros hemos oído? Porque el apóstol Pablo decía, lo que hemos oído desde el principio, lo que vimos con nuestros ojos, lo que palpamos nuestras manos con respecto al verbo de vida, eso os anunciamos. No otra cosa. El apóstol Juan no hablaba de lo que se le ocurría. Él hablaba de lo que había oído, lo que había recibido del propio verbo de Dios. Y que ahora el Espíritu Santo le recordaba que eso es lo que él debía hablar y os anunciamos la vida eterna, la cual se encuentra en el Hijo. Ese era el testimonio, ese era el mensaje, de lo que hemos oído desde el principio. Y es lo que también nosotros debemos predicar. Nosotros debemos depender de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios para hablar la verdad. No dependamos de nosotros, de nuestro ingenio. No hablemos por nuestra cuenta, hermanos. Porque no estamos solos, tenemos el Espíritu de Dios para que nos recuerde la palabra de Dios, para que hablemos la palabra de Dios. Y dice, lo que oyere, hermanos, debemos predicar lo que aquí oímos de la palabra de Dios, no lo mío. Deberíamos hablar esas cosas, hermano. Hablar lo que está en la palabra de Dios. Hablarle a otros. Y solamente eso, como decía el apóstol Pablo, yo no hablé palabras de elocuencia, humana sabiduría, sino a Cristo y a este crucificado, que ese es el mensaje que él había recibido de parte de Dios. Dice, con demostración de poder del Espíritu, ahí estaba el Espíritu Santo ayudándole cuando predicó en Corintio el Evangelio. Entonces también nosotros tenemos que depender de él, mis hermanos. Dice, y les hará saber todas las cosas que han de venir. Bueno, esto no es que nos va a hacer saber el futuro a cada uno el Espíritu Santo, hermanos. ¿No? Eso pasa donde la piraquive, pero tampoco es el Espíritu Santo. Eso no es el que está revelando. Eso no son las cosas que han de venir, que vas a ser millonario, que usted va a prosperar, que todo te va a ir bien, no. Esta promesa es primeramente en una instancia dirigida especialmente a los apóstoles. El apóstol Pablo, los demás apóstoles iban a seguir escribiendo el Nuevo Testamento y iban a mostrar las cosas que han de venir, ¿no? La venida del Señor Jesucristo, el anticristo, todo lo que está en el Apocalipsis, en las epístolas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, son las cosas que han de venir. Esas fueron las cosas que el Espíritu Santo iba a venir a revelar a través de los apóstoles para que ahora nosotros las conozcamos. Entonces, fue especialmente para ellos, pero también para nosotros, porque lo que ellos recibieron de que había de venir quedó aquí escrito. O sea que ya tenemos el testimonio del Espíritu Santo de lo que va a pasar, hermanos. Entonces, en un mundo que nos persigue, en un mundo que nos odia, en un mundo que nos rechaza, al cual Cristo nos envía a predicar el Evangelio, ya tenemos el final de la historia. Tenemos el final de la historia. Cristo es el vencedor.
El diablo ha sido derrotado, el anticristo será echado al lago de fuego. Los que lo rechazaron y persiguieron la iglesia serán juzgados. Y nosotros seremos resucitados y reinaremos con Él. Y Él vendrá y enjuagará toda la lágrima y estaremos por siempre con Él, hermanos. Sabemos el final, las cosas que han de venir. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que no nos dejó a ciegas, sino que nos vino a guiar a toda la verdad, aún de lo que ha de ocurrir como nuestro ayudador, guía. Él nos ha revelado todas estas cosas en su santa palabra. Y terminamos con un apéndice, con el propósito. Porque ¿cuál es el propósito de toda esa ayuda? De que venga a convencer al mundo y de que guíe la iglesia. Versículo 14. Él me glorificará. Ese es el propósito. Él viene a glorificar ¿a quién? ¿A mí? ¿A los predicadores? ¿A los evangelistas? ¿A nosotros? ¿A alguien que ha recibido algún don del Espíritu Santo en particular? Porque algunos creen eso, hermanos. Se va a algunos lugares y parece que el culto tratará del pastor, tratará del ungido de Jehová. Parece que el Espíritu Santo hubiera venido a glorificarlos a ellos. No. El Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo, a exaltar el nombre de Cristo, a que Él sea conocido, Él sea amado, Él sea creído, Él sea recibido, Él sea obedecido. A eso vino el Espíritu de Dios. Él no vino a tirar gente al suelo para que se revuelquen. Él no vino a que te rías una hora en la silla de una carcajada santa. Él vino a glorificar a Cristo. Mis hermanos, a eso Él ha venido. No se trata de nosotros la venida del Espíritu Santo. Se trata de Él. En el cielo Él sentó a la diestra de Dios y fue glorificado a la diestra del Padre. Y en la tierra descendía el Espíritu Santo llenando a sus apóstoles para que predicando el Evangelio Cristo fuera glorificado a través de todos esos 3,000 que creyeron en Él como sus primicias. Y cada vez que el Evangelio es predicado y el Espíritu Santo convence de pecado, Cristo es glorificado. Y cada vez que un cristiano que estaba alejado de Dios viene el Espíritu Santo y lo convence para que vuelva al Padre, Cristo es glorificado. Y cuando nos muestra nuestro pecado y que tenemos que consagrarnos a Él y entregar nuestra vida para servirle, Cristo es glorificado. Porque muchos están buscando otra gloria, pero eso es gloria para Cristo. Eso es el fruto de Cristo en nosotros, a través del Espíritu Santo para la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Ese es el propósito del Espíritu Santo, porque Él tomará de lo mío y se los hará saber. Es decir, que Él alumbra los ojos de los incrédulos para que vean la gloria de Cristo y conozcan todo lo que Cristo ha hecho por ellos, porque toma de lo de Cristo. ¿Qué es lo de Cristo? La obra en la cruz, ¿no? Su muerte, su resurrección, su ascensión, y Él se lo trae el incrédulo y se lo pone ¿para qué? Él toma de lo de Cristo para que el mundo crea. Él toma lo de Cristo para que el creyente sea edificado. Y se tomará de lo mío, para que el creyente conozca la verdad a Cristo, su obra, su palabra, para que cada vez pueda ver más su gloria, para que lo adore, para que le sirva. Para que la iglesia, por la palabra, Él toma la palabra de Cristo y la aplica a nosotros para que conozcamos la verdad. Conozcamos, comprendamos, tengamos discernimiento de Cristo, de su obra, su poder, su grandeza, su gloria. Para que la iglesia lo proclame, lo adore y le ame intensamente. Y versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Lo del Padre es del Hijo, mis hermanos. Por eso dije, Él toma o tomará de lo mío y se los hará saber. El Espíritu Santo no obra por su cuenta, ni siquiera por lo suyo propio. Él toma de lo de Cristo y lo del Padre, porque lo de Cristo es lo del Padre, lo del Padre es lo del Hijo, para comunicarlo a la iglesia. El Espíritu Santo es el que trae todas las bendiciones que tenemos en Cristo allá, en los cielos, aquí a la tierra, a nuestras vidas, a la vida de su pueblo. Entonces, concluyendo, mis hermanos, todo este glorioso, ¿no? Esa gloriosa explicación del Señor Jesucristo en este pasaje, Él nos ha instruido en 3 beneficios de la obra del Espíritu Santo, a fin de darnos confianza y gozo en medio del rechazo y hostilidad que experimentamos en este mundo. Estos 3 beneficios que hemos visto son su ayuda para los que creemos. Él no nos dejó solos. El Hijo envió al ayudador. Su poder para convencer al mundo. Él no nos dejó solos para predicar el Evangelio. Él está obrando cada vez que el Evangelio y la palabra son predicados en nuestros corazones y en los corazones de los incrédulos.
Y tercero, Él nos guía para que aquellos que somos discípulos de Cristo, nos guía a toda la verdad, para que la conozcamos, para que la vivamos, para que la prediquemos, para que la comprendamos. Entonces, en un mundo que rechaza, en un mundo que nos persigue, que es hostil a nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, su palabra, están obrando porque el Espíritu Santo de Dios ha sido enviado de parte del Padre y del Hijo a morar en su iglesia, en su pueblo, en cada creyente. Él es nuestro ayudador que nos auxilia y nos consuela, que nos capacita para dar testimonio y que nos guía a conocer toda la verdad, para gloria del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, qué beneficios tan grandes Dios nos muestra esta mañana. ¿Cómo podemos estar desanimados teniendo un ayudador tan poderoso morando en nosotros? Tan eficaz. ¿Cómo sentirnos solos, desesperanzados, abandonados, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros? ¿Cómo no esforzarnos en la gracia de Dios, sabiendo que tenemos tal capacitador poderoso? La tercera persona de la Trinidad ha venido a morar en nuestros corazones. Y es la garantía de que Dios cumplirá todas las promesas que nos ha hecho. Él es la garantía, las arras de nuestra salvación y de que Cristo un día regresará. De que la misión de que nos fue encomendada va a ser llevada a cabo porque Él va a convencer. Y de que si nos perdemos, nos desviamos, seremos guiados de regreso al Señor. Entonces no dejemos de confiar en Dios. Su Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Entonces vamos a orar. Vamos a cantar nuevamente esa canción que decíamos, mis hermanos. Espíritu de Dios, ardiente fuego. ¿No? Pues tenemos que tener estas verdades selladas en nuestro corazón. Porque como cristianos vivimos de una manera muy, muy independiente, como si estuviéramos solos. Y no lo estamos, hermanos. Tenemos un ayudador, tenemos un guía, tenemos un poderoso intercesor que nos convence y convence al mundo. Entonces vamos a ir orando, hermanos. Padre, damos gracias en esta mañana. Gracias porque no nos has dejado solos. Enviaste a tu Hijo y luego que Él ascendió, juntamente con Él nos enviaste al ayudador, al consolador, al auxiliador de nuestras almas. Señor, gracias porque no tenemos que vivir esta vida cristiana solos, en nuestras propias fuerzas. Gracias por ese capacitador interior que mora en cada uno, al cual nos debemos. Oh Señor, tú eres nuestro socorro, nuestra fortaleza, el que nos ayuda. Ciertamente tú nos has socorrido, Señor, en tu Hijo. Gracias porque Él ascendió y nos mandó poder de lo alto. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.